Hola a todos y todas, ¿cómo están? Estamos hoy en una nueva edición de nuestras charlas COVID. Nos acercamos ya a la número 40. Ha sido todo un proceso de aprendizaje de más de casi 3 meses, no, pasado los 3 meses, que pensamos que se iba a acabar justamente en esta temporada, ¿no? De 3 meses, pero vemos que nuestros compañeros y amigos y amigas en Latinoamérica todavía lo están viviendo con mucha intensidad, ¿no? Así que mandarle fuerza y ánimo a todos los que están allá bueno, desde lo que podemos hacer con este espacio, proveerle un poco de contenido para favorecer la reflexión crítica y pensar sobre todo en clave de nuevas preguntas para tratar de entender lo que estamos viviendo, experimentando y lo que vendrá. En este contexto, junto a mi amiga, a mi compañera de investigación en la Universidad de Barcelona y académica también de distintas universidades en Argentina, Luisina Ferrante. ¿Cómo está Luisina? Desde Buenos Aires. Hoy tenemos el honor de tener con nosotros a una de las figuras del pensamiento crítico más relevantes del mundo en los últimos años, y por tanto es una expresión, es una instancia histórica para nosotros y es un honor poder contar con el profesor, con el pensador, con el inspirador Boaventura de Sousa, quien está en este momento en Coimbra, en Portugal. Profesor Boaventura, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Bien, bien, más o menos dentro de las condiciones, ahí vamos, ¿no? ¿Qué tal? Ha estado este tiempo en Portugal? ¿La ha pillado desde que comienza Sí, todo este desde que proceso? empezamos con el confinamiento, yo vino a mi pueblo, que es, este es una pequeña aldea, como decimos en Portugal, de 12 familias, o sea, es muy pequeña, ¿no? Ah, Fue aquí que nació mi padre y donde tuvo siempre mi casa, y la casa de mis padres, y donde he trabajado bastante, he escrito, muchos de mis libros han sido escritos acá. Como es muy cerca de Coimbra, es fácil, en media hora de carro, ¿no? Entonces, cuando vino la pandemia, yo me pasé para acá, y porque aquí no tengo que hacer confinamiento, por así decir. No, no tengo que usar mascarilla, no tengo que usar nada, porque no hay mucha gente. Hay mis perros y los campesinos, mis amigos, que cuando paso me dan legumbres, de tomates y tal, porque están y guardando sus ovejas, pero es tranquilo. Entonces, estoy terminando un manuscrito de un libro que va a ser publicado en octubre, septiembre, octubre por acá, en España, también con publicación en Argentina, con producción en Argentina y México. Y en eso estoy terminando hasta fines de este mes, termino el libro, de que presenta un pequeño sumario, un pequeño ebook que circula por América Latina, la cruel pedagogía del virus. Entonces, estoy trabajando como nunca, ¿no? bueno, de hecho la primera pregunta que te quería hacer antes de darle la palabra a Luisina es justamente que nos contaras cómo ha sido esta experiencia para ti, ¿no? ¿Cómo te sitúa? O sea, nosotros te escuchamos acá en la Universidad de Barcelona hace unos meses, instándonos, por ejemplo, a favorecer el pensamiento crítico, a no dejarnos obnubilar por las prácticas compulsivas, a no tener miedo a la autopoiesis del sistema, y de pronto nos pasa un escenario como este, ¿no? De pandemia, una cosa que no podíamos predecir, que cuando veíamos que sucedía en China, bueno, decíamos, esto está en China, ¿no? Y de pronto arrasa con nuestros planes, expectativas, se lleva la vida de cientos de miles de personas, y claro, hay un quiebre, ¿no? Hay una aceleración como de la necesidad de tener herramientas críticas para entender lo que sucede, porque ya lo compulsivo parece que no servía. ¿Cómo lo has vivido, Aventura, todo esto? Mira, lo primero es vermos la situación en que estamos. Por un lado, porque el libro se trata realmente de mostrar las desigualdades que están sangrando en el mundo. O sea, el virus nos ha mostrado realmente la violencia de este mundo, porque la gran mayoría de la población mundial no puede hacer lo que estamos haciendo, o sea, de protegernos a la casa. Entonces, se hace más complicado, mismo éticamente y políticamente, vivir un tiempo de este tipo. Es un privilegio enorme, sobre todo los que están en confinamiento. En ciudades hay alguien que les tiene que entregar comida, por ejemplo, que no se pueden proteger. Yo mismo ahora estoy a escribir
sobre los que se llaman los entregadores de comida por aplicativo, esto que hay de los apps. No, estos jóvenes, hombres y mujeres, por ejemplo, en las grandes ciudades, no pueden siquiera utilizar el baño de los restaurantes cuya comida entregan. Entonces, si son chicas con problemas por veces de privacidad para sus necesidades, ¿cómo van a ver? O sea, eso es el mundo perro, digamos así, en que nosotros estamos. Esto es un primer elemento de ver la parte crítica. Por otro lado, basta mirar lo que estamos haciendo. Tenemos que ser, digamos, autocríticos, por así decirlo. Nosotros estamos utilizando una red que es Zoom, que fue creada para las grandes empresas multinacionales por un señor de Silicon Valley que en estos últimos 3 meses ganó 7,5 mil millones de dólares por las licencias del Zoom. Es lamentable que las universidades, los países no tienen un sistema público de comunicación y tengamos que depender de un instrumento que fue creado para las multinacionales para pues, tener en presencia, digamos, virtual, todos los CEOs, todos los ejecutivos, la empresa en varias partes del mundo. Y ahora son las universidades y las organizaciones que están usando esto. Esto para nosotros nos deberíamos decir que el derecho a la Internet debe ser un derecho esencial, un derecho humano fundamental, y para eso debería ser un servicio público. No hace sentido que nosotros dependamos de licencias para esto y que además que están captando nuestros datos están captando nuestras fases, nuestra voz, ¿no? Y nadie nos garantiza que no pueda utilizar esto para otros objetivos. Ya no estoy hablando de objetivos políticos, pero comerciales, de consumo, ¿no? Por eso tendremos que saber esto mismo. En tercer lugar, yo te diría que hay mucha gente que le pasó por la cabeza que esto sería el futuro de la educación. Esto sería un desastre, sería el fin de la educación. La educación no es enseñar y aprender simplemente, es la convivencia personal, presencial, entre estudiantes. Yo que he dictado clases durante este semestre en el doctorado en postcolonialismo, te puedo decir que es más difícil de crear un debate con los estudiantes que están deprimidos, que están aislados, que no pueden compartir el espacio con nosotros. Y sobre todo en mis clases, que felizmente son muy populares, viene gente de otras universidades aquí para asistir a mis clases y después vamos para un restaurante donde es prohibido hablar de ciencias sociales, bailamos, bebemos, recitamos poesía, todo eso. ¿Dónde está eso? Esa es parte de la educación. Eso es parte nuestra. Y entonces el capitalismo universitario, como llamo, acabo mismo de publicar un artículo que ya está disponible en español, La Universidad Postpandémica, donde estoy exactamente intentando de problematizar que la universidad y la educación en general no puede enamorarse de este capitalismo universitario que está por ahí intentando de prevertir toda la educación, porque además es muy barato. O sea, las licencias son caras, pero no son así tan caras, porque es tanta gente que las usa, entonces no es tan cara. Entonces, yo, como tú sabes, yo también soy profesor en una universidad americana, norteamericana, Universidad de Madison, Wisconsin. Y ahí veo lo que estamos intentando de hacer, ¿no? Y lo que hay de algunas gente más conservadoras en la universidad es que este modelo es el ideal. La universidad, como tú sabes, el 70% de los profesores en los Estados Unidos son precarios. Son profesores que tienen un vínculo precario, un año, nada más que eso, ¿no? Entonces, y nosotros en Europa estamos entrando por ahí, en América Latina también, ¿no? Entonces, lo que va a pasar es esto. Tú eres un profesor precario, anual, digamos, ¿no? Organizas un curso online. Este curso es un curso, es propiedad de la universidad. La universidad te despide, pero puedes seguir utilizando tu curso online porque tiene derecho de propiedad sobre el curso, ¿no? Y después alguien discute los temas que tú
O sea, esto es un monstruo que está por ahí y nosotros Tremendo. tendremos que tenerlo bien presente ahora mismo, ¿no? Lucina. Bien, sí, totalmente. Estoy pensando a medida que lo vas diciendo. En relación a esta reflexión que nos traes y también en relación al libro el último libro que publicaste, que es con el que nos encontramos con Pablo y con los y las compañeros y compañeras a leerlo, que es La cruel pedagogía del virus. ¿Qué fue lo que a vos te convocó escribir ese libro? Es decir, ¿qué fue lo que te llamó la atención, más allá de que en el libro lo desarrollás un montón y es una perspectiva súper crítica como la que estamos acostumbrados y acostumbradas a leerte, pero qué fue lo primero que te despertó o que te generó esa necesidad de escribir el libro con esa perspectiva, sobre todo también una perspectiva que habla o que intenta poner sobre la mesa, como decimos en Argentina, qué pasa o qué va a pasar en el futuro con esto que estamos viendo, digamos, y que estamos sintiendo en nuestros cuerpos. Ujú. Mira, Luisina, mucho gusto. Realmente lo que me llevó a este texto y ahora a este libro, que es bastante grande, desde que va a salir ahora, es que el primer impulso fue ver el presidente de Francia, Macron, Emmanuel Macron, y otros también diciendo que estábamos en una guerra y que por eso había un enemigo, ¿no? Y que ese enemigo había que matarlo, ¿no? Eh, esta metáfora belicista me inquietó, porque para mí no era el virus, no podría nunca ser un enemigo, porque nos necesitamos de virus y de bacterias para vivir, ¿no? Y deberíamos encontrar una metáfora alternativa para esto. Y a mí me ocurrió que realmente la metáfora sería el pedagogo, o sea, la persona que me está intentando de dar algunas enseñanzas sobre el modo como se organiza el mundo. Y obviamente la cuestión es de saber si nosotros estamos en condiciones de aprender las lecciones que este virus nos está dando. Entonces, en ese librito y ahora mismo en este grande, yo soy casi un vocero de lo que la madre tierra, la naturaleza, nos está diciendo al enviar este mensajero, que es el virus. Y nos está dando una serie de señales que son preocupantes. Entonces, yo estoy desarrollando, para mí por eso fue con una u otra metáfora, que sería para mí más creativa, era que el virus me estaba creando una transparencia del mundo quizás superior a lo que yo tenía como sociólogo, mismo como activista, ¿no? Me estaba mostrando cosas que no había visto y eso para mí fue lo más interesante y lo que me está moviendo más. Bien. ¿Continúo yo, Pablo? Dale, dale, claro. Bien. Sí, no hay problema. Yo tenía muchas preguntas para hacerte, pero cuando comentaste al principio y hablaste de Zoom y del derecho al acceso a Internet y de pensarlo como un derecho humano también, que tiene que ver con el acceso al conocimiento y con la posibilidad de producir conocimiento, ¿cómo pensás vos, después obviamente de leer las lecciones que vos compartís en el libro, cómo pensás vos que esto repercute a nivel local en los diferentes contextos? Vos hablas mucho al sur de la cuarentena, que yo me sentí completamente interpelada porque yo soy docente en la Villa 31, así que entendí mucho lo que estabas diciendo. Claro. Entonces, ¿cómo sentís vos que estas lecciones o esta lección particular de entender el acceso a Internet como un derecho humano es tomada a nivel social y a nivel estados, digamos, como decisiones de concederlo o decisiones de no concederlo, digamos? Ahí hay unas tensiones, Claro. pero no sé si podés profundizar en eso. Sí, no, las contradicciones, Luisina, fueron brutales, o sea, y me alegra mucho que me hayas dicho de la Villa 31. Estoy en el libro, estoy relatando algunas de las experiencias de las comunidades, Ujú. porque quiero realmente dar a conocer también toda la creatividad de las comunidades que se están defendiendo ante el abandono
Ujú. Y como sabrás, yo trabajo bastante con la Garganta Poderosa, que es una de las organizaciones barriales, y estoy siempre en contacto con Nacho Levi Ujú. y ahí con muchos otros. Realmente he estado ahí en Zabaleta y en muchas otras comunidades de Buenos Aires. Entonces, realmente, la primera es que realmente intentar de cómo la gente ve cosas que para los discursos dominantes son sorprendentes, pero no eran para ellos, ¿no? Para las comunidades barriales era muy claro que el mercado, esta idea de que los mercados son los grandes reguladores sociales, de que todo se debe privatizar, ya no es una broma para ellos, es una trampa, ya sabían que no era así, ¿no? Y de repente viene la pandemia y cuando nosotros escribimos libros diciendo que Goldman Sachs gobierna el mundo y que el capital financiero, etcétera, realmente la gente por veces no respeta las ideas, pero al mismo tiempo dice, no, no puede ser, porque cuando viene la pandemia la gente no va a pedir a los mercados que apoyen, Ujú. no va a pedir para nada, ¿no? A Goldman Sachs, nada, va a pedir aquí, al Estado. Y entonces el Estado que los proteja, porque están acostumbrados al Estado que los reprima. La violencia policíaca es tremenda en los barrios, ¿no? Y ha aumentado además durante este periodo. Entonces, en todo el continente, en todo el mundo, debo decirte, ¿no? También tengo muchos datos de India, de África, y los de Estados Unidos, que es el caso extremo, digamos, de todo este infierno de las comunidades empobrecidas por el neoliberalismo. Entonces, el Estado es llamado a proteger a la gente, pero el Estado está incapacitado, ¿no? Porque el neoliberalismo incapacitó los sistemas públicos de salud y no, no simplemente en las periferias del mundo, sino en España, en Italia, en Francia, ¿no? Por los países donde entró un colapso total de los sistemas de la salud. Sí. Y Portugal, que tiene un razonable sistema público de salud, tuvo que manejar la pandemia para nunca llegar a un punto de colapso. Y por eso va a una curva bastante más plana y más larga, pero fue una estrategia, a mi juicio, exitosa, digamos, para disminuir el número de muertos, ¿no? Pero el Estado fue llamado a apoyar y realmente debo decirte que todo es muy contradictorio. Por ejemplo, el Estado de Argentina, el llamado a proteger. Alberto Fernández acababa de entrar, ¿no? Mm. Yo lo conozco bien y su equipo, ¿no? Y Argentina venía de un infierno neoliberal de Mauricio Macri, ¿no? Y de Sí, repente Alberto quiere hacer una protección exitosa, digamos, de su pueblo, y el contraste que tú tienes con Brasil, de Bolsonaro, es total. O sea, total, no es una cuestión de desarrollo, es una cuestión política, de totalmente. izquierda y derecha. Ujú. No, aquí la gente que decía que no hace diferencia ser de izquierda o de derecho, otra broma que se fue. Entonces, ahí hay un intento y hay una política, por ejemplo, muy curiosa, emergencial de Alberto Fernández. Pero ¿cuál es la contradicción? Es que una política emergencial puede ser neutralizada por la vulnerabilidad y la exclusión que no es conjuntural, sino estructural. O sea, las villas que estás hablando, Villa 31 y otra, agua potable para el 50% de la población muchas veces, ¿no? No Sí, hay agua, no hay agua es para beber y para cocinar. Entonces, ¿cómo vamos a llevar a lavar las manos 8 veces al día, ¿no? O sea, la Organización Mundial de Salud imagina que el mundo es una clase media inmensa, ¿no? sí. Cuando la clase media es una muy chiquitita, ¿no? No tiene nada que ver. Entonces, esas son las contradicciones que la gente vive en el cotidiano que llevó y porque hubo, además, en los barrios, en América Latina, en África, había otras epidemias antes, ¿no? Por ejemplo, el dengue El en dengue, Buenos sí, sí. Aires, por ejemplo, Ujú. que no En había Paraguay terminado. también. ¿Cómo? En Paraguay también, que estuvieron con una crisis de En dengue muy Paraguay dura en también. enero. Y ébola, por ejemplo, en Congo acababa de terminar el último caso, pero no se sabe hasta cuándo, ¿no? O sea, y como ustedes han visto, la peste, digamos, ha volvido, la peste bubónica ha regresado a Mongolia y a China ahora. O sea, no estamos en un mundo que para mí es el inicio del siglo XXI, y lo he escrito en eso, y estoy
volviendo que el siglo XXI empieza con esta pandemia. Los Ya. siglos nunca empiezan en el primer de enero del primer año. Empiezan con un acontecimiento que imprime una marca nueva en el siglo. Por ejemplo, el siglo XIX en Europa empezó con la Revolución Industrial de 1830, ¿no? El siglo XX empezó con la Primera Guerra Mundial de 1914 y la Revolución Rusa. Son las marcas, digamos, ¿no? Yo pienso que el siglo XXI empieza con la pandemia, con esta pandemia. Y por eso hay un montón de realidades más transparentes y obviamente de muchas lecciones a tomar, pero siempre una incógnita de saber si las élites que se están preparando para regresar a la normalidad y que cuentan con nosotros, las pequeñísimas clases medias que queremos volver a los bares, a los tapas, a los restaurantes, a la vida normal, que todo sea como antes. Y lo que es antes, lo que era antes es un infierno, una pesadilla para gran parte de la población mundial. Sí, Aventura, bueno, es que es muy interesante todo. De hecho, esto que nos digas que empieza el siglo XXI como que me rompe un poco el esquema, porque no, pero antes de entrar en educación quiero tomar esto, ¿no? Que porque cuando tú hablas del comienzo del siglo XXI a partir de un acontecimiento y qué tremendo acontecimiento, más allá que también en su momento estuvieron las Torres Gemelas, en Siria la guerra, todo pareciera que es el fenómeno como global, ¿no? Que evidentemente las primeras semanas, yo puedo interpretar por lo que propiamente escribiste en el libro, por lo que nos has comentado, no habrás estado de acuerdo con esta idea de que incluso esta pandemia era justa porque a todos nos afectaba por igual. Esta idea duró como una semana, después ya evidentemente se exacerbó. Claro. Claro, aún así, ¿cómo percibes que se vaya a dar este escenario? Porque evidentemente tú ya conocerás y tú eres una de las voces que se sitúa en esta propia dialéctica, ¿no? Entre el optimismo y el negativismo, entre quienes afirman que viene una nueva era, que el capitalismo ya ahora va a estar en una tensión, por ejemplo, como CISEC, o los que te dicen, por otro lado, que las desigualdades se van a incrementar, se van a agudizar y va a ser peor, como Gonal, por ejemplo. ¿Dónde te sitúas tú? ¿Tú crees que hay aquí un espacio de transformación donde podemos ser optimistas, tenemos que aprovechar esta instancia para construir un mundo más justo? ¿O tú crees que nos vamos a enfrentar a un escenario de agudización de la inequidad social, de la inequidad global, y donde lamentablemente podría haber incluso, no sé si un triunfo, pero podría considerarse el poder de reproducción del sistema, ¿no? Esta autopoiesis, que salga esa máxima expresión de la autopoiesis del capitalismo? Por ejemplo, lo de Zoom que acabas de decir, es autopoiesis. De una u otra manera, en propia crisis cuestionamos el capitalismo, pero aparece un ejemplo como esto. ¿Cómo lo ves, Boaventura? Mira, tú has leído algunos de mis trabajos y sabes que siempre me considero un intelectual de retaguardia y no un intelectual de vanguardia. El problema de los intelectuales de vanguardia es que presentan sus ideas siempre con la idea que es una idea universal, que vale para todo el mundo, ¿no? Y normalmente viene de Europa, ¿no? Y además, cuando las cosas no corresponden en realidad a sus ideas, la culpa es de la realidad, nunca de las ideas, ¿no? Yo pienso que acumulamos tantas derrotas en el siglo pasado que esto no se puede, ¿no? Yo mismo en este librito empiezo una crítica a Agamben y a Zizek, Sí. que respeto como intelectuales, por supuesto, pero yo paso gran parte de mi tiempo, estas lives que estamos haciendo, yo las paso casi todos los días, pero es con movimientos sociales, también con la universidad, con grupos indígenas de Colombia, de México, de gente de quilombola y negra, también de Guayaquil, de Brasil, etcétera. O sea, yo tengo que alimentar mi trabajo con la gente y compartir con ellos sus inquietudes y su ansiedad. No puedo ir para un grupo de indígenas del Cauca, por ejemplo, en Colombia, y decir, mira, oí decir que realmente la solución va a ser el comunismo global. Como dice, una locura, ¿no? Porque cualquier indígena de América Latina sabe que los partidos comunistas fueron racistas. La izquierda racista me diría siempre, como me han dicho, eso es una trampa blanca, como otras, ¿no? Entonces, yo busco, ese es el tema de las epistemologías del sur, ¿no? Busco conocer
es que validar el conocimiento nacido de la lucha en contra del capitalismo, el colonialismo y el patriarcado. Además, para mí, no es simplemente ser un autor, un intelectual de retaguardia, ir con los movimientos sociales y ver cómo voy me posicionando y viendo hasta dónde puedo avanzar, sin me separar demasiado, obviamente. Eso es claro que las soluciones globales, universales, se quedan muy pobres, porque la gente está viviendo problemas muy complejos. Pero hay cosas generales, claro, que están viviendo en su diferencia. Ese es mi papel, digamos, de decir articulaciones, de poner en contacto cuando estoy en una transmisión virtual con la gente de Argentina, lembrarles que en México hay gente que está viviendo lo mismo, ¿no? Para mostrarle o qué. Que realmente para mí, otra cosa que, por así decir, ha validado un poco todo este mi trabajo, estoy feliz por eso, tal vez es una pequeña vanidad, digamos Satisfacción. así, de intelectual de retaguardia mismo, es que hoy siempre he defendido que la sociedad no son solamente capitalistas, son colonialistas y patriarcales. Y está es claro con el virus. O sea, el capitalismo se hace más duro con la pandemia y de inmediato aumenta el racismo. El genocidio de jóvenes negros en América Latina aumentó. George Floyd en los Estados Unidos es un ejemplo de la violencia racial. El feminicidio contra las mujeres aumentó en todos los países. O sea, realmente este capitalismo tiene tres cabezas. Es la explotación del trabajo es una, el colonialismo es otra y el patriarcado es otra. Y están articuladas, ¿no? Están articuladas. Entonces, un poco como lo veo, es de ver que a luz de esto, ¿cómo imaginamos el futuro, no? Yo lo estoy trabajando con tres escenarios. Hay tres escenarios posibles. No es posible decir lo que va a pasar, ¿no? Uno es que nada va a cambiar. Las élites, si observas, yo leo siempre todos los textos que vienen de la CIA, de estos, etc. Lo que quiere es volver a la normalidad, o sea, el capitalismo. Mira, por ejemplo, volver los estados, hablábamos de Argentina, podemos hablar de otros, se están endeudando para proteger la vida de la gente en la pandemia. Si estas deudas deben ser pagadas según la lógica del capital financiero, eso quiere decir que dentro de meses tú vas a tener más ajustes, más austeridad de los pueblos. Pero tú sabes que Argentina, antes con Macri, estaba en protesta permanente en contra Macri por la austeridad neoliberal. Que Chile estaba en pie de guerra en contra Piñera antes de la pandemia. Que Colombia estaba con paro cívico antes de la pandemia. O sea, la gente está gritando, misma hora en Santiago, basta. O sea, no es posible más austeridad. La gente está harta, digamos, ¿no? Por eso el escenario peor, que nada cambie, significa que va a ser todavía mucho peor. Va a ser peor do que era hasta ahora, ¿no? Y yo dudo que la democracia pueda sobrevivir en muchos países. Y pienso que Brasil es el laboratorio donde esto se está trabajando. Porque las élites económicas ya han visto que quizás, como pasó con Pinochet en Chile, En los no pueden 70. imponer las medidas neoliberales democráticamente, ¿no? Entonces se están preparando, ¿no? Este es el escenario peor. Un segundo escenario que lo veo en Europa de alguna manera es que cambie lo posible para que todo quede en la misma, ¿no? Vamos a cambiar algunas cositas, ¿no? Por ejemplo, más inversión para la salud, por ejemplo, ¿no? Pero no vamos a cambiar el modelo de desarrollo, de consumo. No vamos a dejar que nuestras empresas van para América Latina a hacer mineración a cielo abierto, expulsando indígenas y campesinos de sus tierras, contaminando aguas, desmatando los bosques, destruyendo el equilibrio de la madre tierra. Entonces es una cosmética que te va a permitir quizás tranquilizarte en el norte global, pero el sur va a ser todavía peor. Y esto, a mi juicio, es por donde las élites aquí europeas, digamos, están caminando, ¿no? Y el tercer escenario, que es un escenario minoritario, pues es un escenario que yo busco con
los pueblos que están más marginados, más excluidos, es que esta es la más improbable, pero es la por la que debemos luchar. O sea, es una alternativa anticapitalista, anticolonialista y antipatriarcal. Es empezar ahora un periodo de transición para otro modelo civilizatorio, ¿no? Otra cosa. Y ahí sí, vas a tener que cambiar de inmediato la matriz energética. Vas a matriar, porque este es el mensaje de la Madre Tierra, es que realmente nosotros no podemos seguir con este modelo, porque la vida humana del planeta es 0,01% de la vida del planeta, la vida humana. Eso es un porcentaje ínfimo de la vida humana, de la vida del planeta, y la estamos destruyendo. Entonces me parece que ahí la Madre Tierra nos está diciendo, mira, acabe. Entonces hay que empezar una transición paradigmática que va a cambiar las cosas. Claro, todo esto te va a parecer utópico a mucha gente, la gente que lee mi libro, pero como decía Sartre, todas las ideas antes de ser realizadas son utópicas. Entonces, no hay problema. ¿Por qué no? Luis, Irán, tú. Bien, tomando esto que estás planteando de los tres escenarios, yo, nada, tengo también una perspectiva desde la retaguardia y desde el optimismo, si se quiere. Y en este tercer escenario que vos planteás, ¿qué considerás vos o cómo ves vos el rol de los movimientos sociales, que es lo que planteaste, que es como tu, digamos, tu base, donde los pies en la tierra, como decía Freire? ¿Qué rol tienen los movimientos sociales? Porque yo también en tu libro, en las lecciones, vi que, y comparto completamente, que si bien los movimientos sociales resisten siempre, no es que ahora están resistiendo, digamos, hay una claridad en esa resistencia en este contexto, porque se organizaron, porque armaron los comedores, porque armaron los merenderos, porque las promotoras contra la violencia de género están en los territorios, están previniendo. Entonces, de cara a este tercer escenario, ¿qué aprendizajes considerás vos o qué lazos pueden generar los movimientos sociales con el resto de la sociedad que no siempre los está mirando? Muchas veces los está estigmatizando. Claro. Sí, permíteme hacer un doble clic en lo que dice Luisina para hacerte dos preguntas en uno que están súper conectadas, ¿no? Que era una cosa que recién habías dicho, Aventura, que era el tema de lo que se estaba articulando previamente a nivel de movimiento social, ¿no? Y había una crítica relativamente global, lo dijiste tú acá en la UDN, Cataluña, Hong Kong, Colombia, Chile, bueno, también movimientos sociales emergentes en África, en todas partes está esto pasando. Y luego tú acabas de decir en la respuesta anterior algo brutal, es decir, ya no, a ver, ya peor no sé, es muy difícil, ¿no? No sé, es como que a lo mejor la gente no va a aguantar estar peor, ¿no? Entonces mi pregunta para conectar con la súper interesante pregunta de Luisina es, ¿cómo vislumbras tú que podría darse esa continuidad de los movimientos que ya estaban en tensión previo a la pandemia? ¿Les auguras como un refuerzo, un reload de cara a lo que viene? ¿O una difuminación y un esparcimiento? No, Pablo Luciana, va a ser un tiempo difícil, ¿no? Va a ser un tiempo difícil, pero yo pienso que es un tiempo también de esperanza para todas las comunidades que han visto que son sus organizaciones, sus asambleas barriales, sus organizaciones, que lo están protegiendo a muchos de ellos, ¿no? Y que están llevando comida, haciendo el comedor en estos barrios por ejemplo, de Buenos Aires, la demanda de comida por las escuelas cerraron y para muchos niños y niñas la única comida al día era la comida de la escuela. La escuela se cierra y ahora. Entonces la demanda fue de 100, 200%, ¿no? Y ni siempre las comunidades podrían, obviamente, hacer esto. Entonces se ha revelado también esta autonomía, la organización de autoorganización de defensa de las comunidades. En algunas favelas, como se dice en Brasil, de las barriadas, nosotros tenemos las que se organizaron mejor, como Paraisópolis, que es una de las que con quien trabajo en São Paulo, los indicadores de muerte son mucho más bajos que en el resto de la ciudad de São Paulo. Y es un barrio periférico, ¿no? Pero se supo organizar con cuidadores entrenados para la pandemia, etc. O sea,
hay mucha energía que está surgiendo de las comunidades durante este periodo, ¿no? Ahora, difícil va a ser difícil, obviamente. Yo hace 2 semanas ya grabé un video para Chile porque la gente está intentando devolver a la Asamblea Constituyente Plurinacional para octubre y para el referendo, ¿no? Y realmente la gente está en la calle en Santiago y con un slogan que para mí me dice todo, ¿no? Me ha dicho, ya no es simplemente el basta, ¿no? Es decir, preferimos morir de COVID de que morir de hambre. O sea, la alternativa es tú, para no morir de COVID, te quedas en casa. Si te quedas en casa, no protestas. Si no protestas, no hay reacción política. Entonces hay hambre, tú mueres, ¿no? Esta es una alternativa desesperada. Este es el neoliberalismo puro y duro en que llegamos, ¿no? Entonces yo pienso que los movimientos sociales van a tener un papel realmente muy fuerte. En algunos países está mostrando un poquito más de fuerza en este momento por el apoyo a las comunidades. En otros, la reacción política, la represión ha sido tan grande que están un poco paralizados. Caso de Brasil, la represión de Bolsonaro, toda esta actitud de realmente golpista, ha paralizado los movimientos, como el MST, el movimiento de los Sin Terra, por ejemplo, es lo que distribuye más comida hoy en día en Brasil a las comunidades pobres. Son ellos. Y es comida sana, porque es la agroecología del movimiento. El MTST, que es el movimiento de los sin techo, también da mucha comida en los barrios, ¿no? Pero lo hacen con muchas dificultades, con amenazas, ¿no? Amenazas por veces de muerte. Entonces, la represión va a ser grande, pero pienso que realmente mi esperanza es que realmente ustedes saben que he luchado bastante y mismo he escrito algunos libros sobre la unión de las izquierdas, ¿no? Y uno de ellos está publicado por ICARE en Barcelona, Izquierdas del Mundo Unidos, ¿no? En este momento estoy un poco más escéptico sobre las izquierdas políticas institucionales y estoy más optimista sobre las izquierdas sociales, de la gente de pie, la gente del piso, la gente que no está organizada, digamos, políticamente en partidos, porque veo que los partidos siguen completamente enamorados por la lógica de las elecciones, de las próximas elecciones y olvídense de la Como gente. más movimiento, menos partido, una cosa así. O, sí, o es partido de movimiento, que fue la idea que era de articular movimientos con partidos, pero no que los partidos sean fagocitados, absorbidos por los partidos. Lamentablemente esto ha pasado, ¿no? Más frecuentemente que no. Entonces, no, yo pienso que tiene que haber una articulación. Yo no estoy diciendo que vamos a acabar con los partidos, no, en este momento son importantes, pero la presión tiene que venir de fuera. La calle va a ser el gran espacio público de reanimación política y no las instituciones, a mi juicio, en el periodo post-pandémico, digamos, inmediato. No nos queda mucho tiempo, pero queremos estrujarte, Aventura, porque la verdad es que estamos aprendiendo un montón y con Luisina, como estamos por dentro, tenemos 1000 preguntas, así que estos 10 minutitos que nos quedan te queremos hacer varias preguntas. Sabiendo de tu posicionamiento desde la epistemología desde el sur, más que tu posicionamiento, ¿no? Casi tu rol de fundador, ¿no? Desde ahí, desde siempre, ¿no? Tan con tanta energía y con tanta intensidad que ha favorecido la decolonialidad incluso, ¿no? Yo te quiero pedir una opinión sobre Europa y te quiero pedir una opinión sobre el futuro de Europa, sabiendo de tu gran obra hace unos años cuando nos instabas a que también teníamos que ser conscientes de que el dolor tampoco es global, que el dolor existe en cada tramo, en cada país, en cada sociedad, y hay que respetar ese dolor que cada sociedad tiene, esa percepción de escasez que cada sociedad tiene. ¿Cómo ves tú el escenario europeo que está tan difuso ahora, ¿no? Que desde el Brexit incluso que partía ahora, pero bueno, hoy con la pandemia también una falta de solidaridad brutal parece de la Europa del Norte con la del Sur, y también te quiero hacer el doble clic, sabiendo que el caso de Portugal es emblemático porque es un país que al final
hemos observado todo como modelo en muchos sentidos de bienestar, no tanto de producción ni acumulación de capital, ¿no? Te hablo así como de distribución, sobre todo en la coherencia del discurso izquierda y derecha. Me va a permitir, Luisina, que me centre un poco acá en la situación europea, pero ¿qué valor le das tú a esta alianza, por ejemplo, que tiene Podemos con el PSOE para haber enfrentado la crisis? ¿Te imaginas un escenario, por ejemplo, con otro tipo de gobernabilidad, con otro tipo de partido acá, que nos hubiese pillado, por ejemplo, la derecha acá? Hubiésemos tenido, por ejemplo, quizás que volver a trabajar a fines de mayo, de marzo, no sé. ¿Cómo lo ves? Porque aquí el discurso político se ha exacerbado a un nivel que yo, mira que vengo de Chile, ¿ah? Vengo de Chile, me tocó la dictadura también, pero ha sido brutal, ¿no? Es como una guerra dialéctica increíble. Bueno, con todos estos antecedentes, la verdad es que si pudieses tú a pensar o ayudarnos a pensar cómo se viene el futuro de Europa, de España, de las alianzas, las coaliciones políticas al respecto. Mira, hay dos colonialismos en Europa, de la tradición colonial de Europa. Uno es un colonialismo interno entre el norte y el sur. La Europa de norte y central ha siempre utilizado, y escrito bastante sobre eso, y ha considerado que los países del sur son perezosos, son lo que nosotros decíamos de los indígenas. La Europa del norte decía de los españoles, de los portugueses, que eran indolentes, que les gustaba mucho el sexo, pero no trabajar, que no eran higiénicos. Este es el siglo XVIII. Estamos hablando de cosas muy largas, ¿no? Entonces, ese colonialismo sigue. ¿Cuál es el problema para este colonialismo? Porque esa es la primera versión. La segunda versión del colonialismo es el colonialismo en relación a los inmigrantes, ¿no? Es terrible lo que hacemos acá, ¿no? Que nos dejamos morir en el Mediterráneo, 20.000 personas en el Mediterráneo muertas, ahogadas. ¿Cómo es posible que eso no sea una crisis en política, no? Y estos dos, los problemas para el primero colonialismo es este. Es que cuando fue la crisis financiera, España, Alemania y los otros países del norte decían que la culpa era que nosotros no sabíamos administrar el dinero, digamos así, en el sur de Europa, ¿no? Ahora viene la pandemia. No es culpa del gobierno, es culpa de otra cosa, es un virus, ¿no? Entonces, aquí, ¿cuál es la situación? Aquí no hay culpas, digamos, aquí tenemos todos que encontrar una cooperación, porque hay mucha muerte, hay más muertes en Suecia que en Portugal, hay más muertes en Holanda que en Portugal, o sea, hay así cosas de este tipo. Entonces, parece que este es un punto, digamos, de bifurcación del sistema, o sea, si vamos a tener un sistema, esto va a decidir ahora en el Consejo Europeo de esta semana, ¿no? Y las señales son muy perturbadoras por otras cuestiones técnicas que no voy a entrar, pero realmente es de saber si va a haber una solución como la que habíamos pedido para Grecia, que era mutualizar la deuda. Y la única manera de que los españoles, los portugueses, los franceses, los italianos no van a pasar por una otra austeridad brutal, ¿no? Y eso no está todavía decidido. Eso no está todavía decidido. Entonces, hay aquí una incógnita. Si no va a haber una protección, digamos, que Europa no proteja un poquito y simplemente reprime los estados, porque es muy neoliberal, será el fin de Europa. Más un Brexit, dos Brexits y acaba, ¿no? Por eso es un punto importante para vernos. Por eso las soluciones, yo he siempre luchado por estas uniones de izquierda, básicamente, ¿por qué? Porque pienso que la renovación de la Unión Europea podría venir desde el sur, no desde el norte. Y Portugal es muy pequeño, el Estado español es más grande. Con Grecia, con Italia ahora, podríamos de alguna manera cambiar un poco las cosas en el contexto. Para eso es necesario que hubiera gobiernos de izquierda, digamos así, en Europa, ¿no? Y por eso trabajé bastante sobre el caso de Portugal y trabajé también, debo decirte, bastante con el caso de España, ¿no? Donde tengo muchos amigos de influencia en la política en este momento, ¿no? Pero son dos situaciones muy distintas, digamos, porque el Estado español no ha resuelto la cuestión autonómica. Y esa fue una variable que tiene España que no tiene Portugal. Entonces, nosotros estamos a ver cómo está pasando hoy en día, por ejemplo, en Galicia, ¿no? Que realmente es una destrucción total de las fuerzas de izquierda, digamos, ¿no?
Entonces, yo no soy muy optimista sobre esto y sobre todo porque en cuanto en Portugal tú tuviste un consenso de las fuerzas políticas para apoyar la protección de la vida durante la pandemia, el PP y Vox en España se quedaron todavía más violentos en contra del gobierno, ¿no? Casi golpistas, te diría, ¿no? Entonces, tenemos una situación muy difícil, a mi juicio. Yo sigo apoyando críticamente, como hago siempre, al gobierno del Estado español, pero pienso que la solución, y soy muy amigo, como tú sabes, de la gente en Cataluña que está trabajando, como Ada Colau, he estado varias veces con Ada aquí en lives, de estas transmisiones en vivo. Vamos a ver lo que va a pasar. Era una gran incertidumbre de lo que puede pasar, porque si tú miras el racismo, el segundo racismo en Europa, ¿quién muere en Europa? ¿Ves cuál es la raza de la gente que murió en Inglaterra? ¿Ves que está Afroamericano. muriendo en Suecia y en España? ¿No? Hay un porcentaje grande de pieles más oscuras, ¿no? De migrantes, de cuidadores, de las casas de reposo, etcétera. Hay racismo y el virus no es de ninguna manera democrática, al contrario, mata a los más vulnerables. ¿Verdad? Lucina, dale. No tienes micrófono, ahí sí. Ahí va. Sí, sí, lo que pasa es que como tomo mate, no quiero hacer ruido cuando tomo, por eso me pongo el micrófono. Yo tengo Eh, envidia de ti, yo tengo que tomar agua, mate al sí, fin, ¿no? toma agua, obvio. Yo también voy a tomar. Sí. Bueno, en relación a esto que estabas planteando y también teniendo en cuenta que vamos hacia un cierre, aunque no queremos, pero hay que cerrar. No queremos. Claro. Mi pregunta tiene más que, o sea, está relacionada con todo lo que vos venís planteando y también con lo que planteas en tu libro, que lo dejas abierto, porque claramente es un libro que es parido, como decimos Sí, acá, en pandemia. Eh, claro. y mi pregunta tiene que ver con qué aprendizajes identificás vos que a nivel social, y teniendo en cuenta los diferentes contextos, obviamente, porque no es lo mismo la pandemia vivida en Europa que vivida en el sur, ni en una clase media, ni en una clase alta, ni en una clase en los sectores populares, ¿qué aprendizajes crees vos o cuál destacás vos que podrías decir que tiene como un sentido esperanzador en este contexto o para lo que se viene, digamos? O sea, obviamente que las tensiones, las contradicciones, eso es, digamos, son aprendizajes que tenemos constantemente porque son los procesos, y no sé si todos los tenemos constantemente, creo que hay sectores que los tienen y otros que no. ¿Qué aprendizaje más desde el general, desde el sentido común, puede ser esperanzador para el futuro? Mira, Luisiana, yo pienso que algunas cositas se van quedando, pienso yo, que quizás tienen condiciones que tenemos después, porque va a haber una gran disputa de la narrativa después de esto. ¿Qué pasó? ¿Y qué puede pasar? Y esta disputa, nosotros, intelectuales, activistas, etcétera, vamos a tener un papel por disputar esta narrativa. Una cosa clara es esta, realmente nosotros no tenemos en este momento una alternativa al Estado. El Estado es muchas veces represivo para las clases populares, pero no debemos abandonar el Estado a la derecha. Yo pienso que en este momento no hay otra alternativa sino luchar dentro y fuera del Estado. Pero el Estado tenemos que impulsar la parte de protección del Estado. Y por eso la política pública de inversión de servicios públicos, sobre todo de salud, va a ser fundamental, va a ser una cosa donde pienso que puede haber más consenso, ¿no? La otra es que la gente va a ver la trampa que es esto del desarrollo, porque tú ves al país más desarrollado del mundo, que es un Estado fallido. Los Estados Unidos están defendiendo peor a su pueblo que Mozambique o que Sudáfrica. O sea, ¿por qué? Porque es donde el capitalismo es más salvaje, digamos así, que no tiene siquiera un servicio público de salud. Entonces la gente va a ver que estas jerarquías del sistema mundial son todos bromas, digamos, son realidades de poder nu y crudo, digamos así. No es por superioridad normativa, moral, no es porque son más desarrollados. La diferencia es que el norte nunca se ha sentido invadido. El norte, para la descolonización, es fundamental para nosotros. Tenemos que aprovechar esto.
El norte pasó todos 4 siglos invadiendo otros pueblos y crean mucho sufrimiento. De repente viene un virus y se sienten invadidos. Y cuando se sienten invadidos, se quedan perdidos. No saben qué hacer. ¿Será que el norte ahora no va a entender un poquito mejor la situación de los pueblos del sur, que han sido siempre invadidos por ellos, con guerras, con intervenciones, con golpes de Estado y todo? Es esto que debemos luchar para que sea visible en el periodo siguiente. Es una lucha política, ideológica, cultural, educativa, y estamos en eso. Yo, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Quiero hacer ese doble clic en educación. Mira, se me ha pegado con tanto Luisina y Ezequiel la expresión doble clic, que es muy argentina, aquí no la usamos para nada, pero me es muy útil acá. Desprendiéndome ya ahora sí como para terminar el tema de la educación, cuando tú recién hablabas de esto. Hace unas semanas tuvimos una reunión con nuestro amigo Henry Giroux, y Henry nos decía algo muy interesante. Yo creo que tú eres una persona ideal para responder esto, Boa, porque conoces muchas realidades educativas y bueno, ya tú sabes que compartimos la experiencia, yo en mínima medida, tú mucho más por supuesto, pero con Wisconsin-Madison, que tiene la particularidad dentro de todo que es una universidad pública, ¿no? Y que dentro de todo hay pensadores, hay personas como tú, como Michael Appel, incluso como Eric Olin Wright en su momento, o sea, bueno, es una universidad que ha dado espacio, pero no todas las instituciones americanas han dado ese espacio necesariamente para el pensamiento crítico, ¿no? Entonces, Henry decía que el desenvolvimiento de la pandemia en Estados Unidos y el actuar de la ciudadanía demostraban el fracaso del sistema educativo americano, que había reforzado el input de la individualidad. Y el mayor ejemplo era el fomento porque lo que mencionabas tú en su momento, Aventura, el autocuidado, el lávate las manos, el tú no hables con gente, el cuidado y la salvación depende de ti. Y lucha por tu derecho a ir a trabajar. No olvidemos que en Estados Unidos hasta hace un mes habían protestas de gente que quería que se acabara o que no hubiese bajo ningún punto de vista confinamiento y querían volver a trabajar, etc. Entonces, cuando tú hablabas recién de este Estado fallido, también esto podría complementarse con la idea de que el sistema educativo en general, en esta propia estructura americana de ultracompetencia que también se ha exportado a países como tú acabas de mencionar algunos, como Chile, ¿no? como mi Chile, en ese sentido. ¿Es posible que esta crisis nos lleve a un modelo educativo que justamente haga ese valor que tú llevas años transmitiendo, del valor de la solidaridad, del bien común, del bien comunitario, del compartir, ¿no? Que la educación se centra a partir del reforzamiento de la escuela pública, que es algo que parece que va en una dirección opuesta? No parece, algo que va en una dirección opuesta al modelo, por ejemplo, americano. ¿Tiene ahí esperanza en ese sentido? Lo digo porque, para terminar, aquí en España, por ejemplo, la escuela pública ha sido muy cuestionada y vilipendiada durante la pandemia. O sea, y al contrario, lo que se ha hecho es reforzar, en muchos sentidos, los tremendos logros, por ejemplo, de instituciones privadas de educación primaria, secundaria y superior también durante la pandemia, con aplicaciones super guay, con alguna escuela que mandó un satélite al medio espacio en pleno confinamiento, una escuela privada, concertada. Mientras en las escuelas públicas, por ejemplo, había un problema entre la conexión entre el profesorado y el estudiantado, y esto ha hecho, o incluso el sistema de salud en general, ¿no? ¿Cuántos anuncios nos están llegando ahora? Yo tengo temor por eso te lo pregunto, viene otra crisis, viene otra ola, así que mejor ten un seguro privado, porque si quieres ir a atenderte al médico, el público no va a estar, en cambio nosotros los privados te ofrecemos el médico hoy día mismo, ¿no? Eso se ve en educación y se ve en salud. Eso genera cierto temor. ¿Cómo lo vislumbras? ¿Crees que aquí tenemos una amenaza grave de privatización extrema de los servicios o cómo podemos fortalecer lo público? No, yo, claro, sé que mis amigos, colegas norteamericanos, yo comprendo, son siempre muy escépticos sobre todo, ¿no? Pero quien trabaja como yo con los movimientos sociales no puede ser totalmente escéptico, porque la gente que está en las barriadas no se da al lujo de ser escéptico, tiene que luchar, tiene que seguir luchando. Y yo por eso tengo una posición, como digo siempre, de optimismo trágico, o sea, tengo que saber dónde están las energías para sobrevivir, ¿no?
Yo pienso que esta idea de la educación, claro, pues por supuesto está ahí todo, y empecé a hablarte del capitalismo universitario y todo esto, ¿no? Y aquí también hay toda esta idea de los privados y de los públicos, pero es una disputa de narrativa. Por un lado, tú tienes que ver, por un lado, que el único país que no tiene un sistema público de salud es que está muriendo más gente en su país. O sea, si realmente la gente va a decir que en España lo mejor es seguro privado, carajo, porque nosotros no somos capaces de mostrar que realmente el país más desarrollado, el único que no tiene un servicio de salud pública, es donde muere más gente. Y un porcentaje más racista, 62% de los muertos en los Estados Unidos son negros. Es un porcentaje mucho más elevado. Pues bien, los latinos y los indígenas, o sea, no, por ahí no. Ahora, lo que te digo es que por otro lado, los jóvenes, sobre todo, que se han sentido, yo voy a discutir, he visto mucho con mis estudiantes. Por un lado, es obvio que por eso nunca hablo de distanciamiento social, es físico, sanitario, no puede ser social. Pero la gente ha visto el costo para la vida cuando tú estás cerrado en tu casa. O sea, la idea de que tú necesitas de abrazar, de besar, de tocar los cuerpos, etcétera, es una experiencia muy grande para mucha gente, al contrario, ¿no? Y por eso yo pienso que la gente quizás vaya a apreciar más la convivialidad después de la haber perdido durante un tiempo. O sea, es doble, es una dialéctica acá. Claro que vaya gente que va a decir, no, nosotros nos hacemos todos aislados. No, la gente ha visto el costo del aislamiento. Lo que estamos haciendo ahora es sobrevivir lo mejor dentro de algo que es totalmente anormal. Algunas universidades en los Estados Unidos se rehusaron incluso a no iniciar clases sin presencia, esperar por la vacuna, porque sabe que sin la presencia es el fin de la educación. Pero la gran mayoría va a pasar por como en España, un parcial presencial y online, ¿no? Va a ser una lucha política muy dura. Si perdemos esta lucha, te digo, es porque somos muy débiles, porque el virus ha estado de nuestro lado a mostrar realmente la violencia de esta sociedad. Y si nosotros ahora no hacemos nada, es porque realmente no estamos bien. Y ahí sí, la educación, o sea, no estamos bien educados. ¿Y cómo podemos educar si no estamos bien educados? Lo primero es que tenemos que desaprender muchas cosas que aprendemos para entender lo que está pasando en el mundo. Yo pienso que la refundación de la educación va a ser una de las tareas más importantes del periodo post-pandémico, a mi juicio. Una coletilla antes de despedirte. No sé si has visto lo que ha pasado en Estados Unidos ahora con la declaración de Donald Trump respecto a que si no van a haber clases presenciales, él va a quitar el financiamiento a las universidades como Harvard y tal para favorecer que vengan estudiantes extranjeros. Porque además estas universidades como Harvard, y bueno, muchas, la mayoría, casi eran 60 universidades, van a mantener los precios de los máster y los doctorados, aunque sean clases online. No sé cómo veía esta situación. Y lo segundo, cómo tienen pensado la reapertura por ejemplo, en Coimbra, del año universitario septiembre. ¿Cómo lo tienen visto? ¿Va a ser presencial? ¿Cómo es? Nos vamos a tener este doble presencial y online. Y yo he discutido que cuando hay un online, los costos de inscripción deberían ser más bajos y que los estudiantes no deberían, que vienen de las ex colonias de Portugal, de Brasil o de la periferia, no deberían pagar. Yo pienso que es una continuidad del colonialismo que las universidades europeas están forzando a los estudiantes que vienen de las ex colonias a pagar un montón de plata para estar en las universidades europeas. Este es el escándalo del colonialismo europeo, que debería terminar ahora. Escándalo, sí. Estoy proponiendo acá. Bueno, Aventura, nada, nos quedamos con miles de ideas. Te queremos agradecer el espacio. Con Lucía nos matriculamos desde ya en el postdoc que está haciendo el otro año, estamos ahí seguro. Sí, por favor. Y la verdad es que te queremos agradecer la disponibilidad. Siempre estás, de siempre estar disponible, perdón, para compartir tus pensamientos. Creo que van a ser muy útiles para inspirarnos.
y para tener optimismo también, ¿no? Porque claro, estás diciendo una cosa que es muy clave, que tú estás, no solamente tienes la visión del mundo académico de Portugal, no, también la tienes de Estados Unidos, por ejemplo, que está en los dos lados, sino también tienes la visión de la retaguardia, estar con los movimientos sociales, estar como las comunidades, y no solamente aquí en, aquí en Latinoamérica, me salió mi origen, no solamente aquí en España y en Europa, sino también en Latinoamérica, cosa que te agradecemos, por cierto, ¿no? Te Un gusto. agradecemos que estés implicado ahí. Luisina, no sé si quieres despedirte de alguna. Sí, claro, para mí es un placer y un orgullo porque yo siempre digo que vos sos mi marco teórico para muchas cosas. Así que estar haciendo esto es un placer porque también tiene que ver mucho con cómo pensás vos la pedagogía y el compartir la pedagogía desde la lucha. Así que para mí es un sábado hermoso. Qué El mejor bueno. sábado, Sí, el mejor entonces un sábado. abrazo a todos. Un Chao. abrazo grande, Buenaventura, que estés bien. Gracias. Chao. Chao. Yo creo que ya lo he parado para grabar. ¿Tú